Solidaridad cubana en la Valencia en guerra, 1936-1939. Una deuda con la memoria histórica. El 18 de julio de 1936, el Gobierno Democrático de la República sufrió un golpe de Estado militar. El golpe fracasó por la resistencia de la población, de los sindicatos y de los partidos de izquierdas, comenzando una guerra de casi 3 años. Los militares sublevados recibieron desde el principio el apoyo de la Italia fascista y de la Alemania nazi. La República, asediada, recibió el apoyo de una ola de solidaridad internacionalista. Las brigadas internacionales, entre 30.000 y 40.000 hombres y mujeres de más de 50 países, acudieron en defensa de la causa republicana y contra el fascismo. De ellos, más de 1.200 voluntarios cubanos llegaron a España para luchar, siendo Cuba el país que más brigadistas aportó en función de su población total. Además, amplios sectores populares en Cuba organizaron comités de apoyo a la República y envíos de ayuda. Una vez en la península, mujeres y hombres, blancos, negros y mulatos, trabajadores, enfermeras, militantes políticos, artistas e intelectuales, deportistas, músicos y militares participaron de una resistencia heroica antifascista. En noviembre de 1936, Valencia se convierte en la capital de la Segunda República. Durante casi un año se celebran actos de gran importancia como el Segundo Congreso Internacional de Escritores para la Defensa de la Cultura, en el que participan intelectuales cubanos de la talla de Nicolás Guillén, Juan Marinelo, Félix Pita, Leonardo Fernández y Alejo Carpentier. Gracias a su presencia, tenemos valiosos testimonios de la vida en la capital durante la guerra. Nicolás Guillén comenta: El mismo día que llegamos a Valencia, al anochecer sonaron las sirenas. La ciudad fue bombardeada. Bonita recepción. A Marinelo y a mí nos habían instalado en una misma pieza de hotel. Un hotel que estaba situado en la muy valenciana calle de La Paz. Para el futuro poeta nacional de Cuba, su experiencia solidaria con la República será determinante. Yo quiero afirmar aquí esta noche una triple causa de adhesión en mí al pueblo español, como escritor, como cubano y como negro. Otras cubanas y cubanos pasan por la ciudad, la mayoría con destino al frente o a Madrid. Uno de los más conocidos fue el periodista Pablo de la Torriente Brau, que escribe: Y yo me voy a España ahora, a la Revolución Española, en donde palpitan hoy las angustias del mundo entero de los oprimidos. Pablo conocerá y entablará amistad con el poeta alicantino Miguel Hernández, que le dedicará un poema a su muerte en el campo de batalla. Pablo de la Torriente, has quedado en España y en mi alma caído. Nunca se pondrá el sol sobre tu frente, heredará tu altura la montaña y tu valor el toro del bramido. Más de un centenar de cubanos fallecieron durante la guerra. Los supervivientes corrieron la misma suerte que los españoles. Unos cayeron presos, otros huyeron a Francia cruzando a pie los Pirineos y acabaron en los campos de concentración franceses. Muchos continuaron de por vida con su militancia antifascista. Ese ejemplo de solidaridad internacionalista iniciada en la Guerra de España acabará siendo una constante de la historia posterior cubana. Sois la historia, sois la leyenda, sois el ejemplo heroico de la solidaridad y de la universalidad de la democracia frente al espíritu vil y acomodaticio de los que interpretan los principios democráticos mirando la caja de caudales o hacia las acciones industriales que quieren liberar de todo riesgo. No os olvidaremos. ¡Vivan los héroes de las brigadas internacionales!